Hola a todos, vamos a hacer la entrega de la Parashá Metzorah. Esta Parashá pudimos terminarla completa porque es una Parashá cortita. Usualmente se comprende y se lee como una continuación de la Parashá Tazria. Sin embargo, aclaro que son dos Parashot diferentes. Ya hemos hablado en años anteriores de la expresión Metzorah, que tiene relación con la expresión Motzi Ra. Motzi Ra significa mala boca y es el origen del significado de esta parashá. Qué interesante tener una parashá que se llama mala boca. Pero en realidad ya lo habíamos tocado este tema en la parashá Tazria. Esta parashá habla precisamente de las consecuencias que hay en la mala boca. Vamos a analizar muy a profundidad lo que sucede en una persona cuando se expresa de una forma negativa, pero lo va a analizar en un grado superlativo con respecto a la parashá anterior. La parashá empieza diciendo: esta será la Torá del leproso en el día de su purificación. Y esto lo dice en Vayikra, capítulo 14, versículo 1. Repito, dice: esta será la Torá del leproso en el día de su purificación. Pero curiosamente, el Zohar contrasta esta frase con una frase que viene de Job, capítulo 19, versículo 29, que analiza Rabbi Yossi. Y dice: teman la espada, porque la ira trae los castigos de la espada para que sepan que hay juicio. Y creo que la relación es muy clara entre una y otra frase. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque normalmente la mala boca sale cuando la ira domina a la persona. Cuando una persona está tranquila, le es muy fácil hablar bien y decir bonitas cosas. Pero cuando la persona se ira, ya sabemos que es una fuerza, un espíritu que toma control de la persona. Literalmente, en ese momento, la Shejina se separa de la persona. Por lo tanto, es como si estuviera con un okupa, como si estuviera posesionada por un espíritu externo. Entonces, la mala boca empieza a hablar. ¿Es la persona? No. En realidad, es un okupa que ha tomado control de la persona. Por eso, el Zohar, cierro paréntesis, literalmente explica que esto de la mala boca es porque un demonio habita en la persona. Y claro, ya sabemos que un demonio es una expresión de un símbolo. No estamos hablando de un diablo con cola. No, significa que hay una fuerza que invade a la persona y se pierde a sí misma. Por eso dice que el remedio a esto es que la persona debe apegarse fervientemente a Kadosh Baruj Hu y estudiar la Torah hasta que comprenda el significado y el daño que a sí misma se produce con su actuar con ira. Por eso, ninguna persona debe abandonar la Torah, porque ¿qué genera esto? Un estado de conciencia. Hasta que la persona no domina ese estado de conciencia, está básicamente a merced de cualquier inestabilidad emocional que le va a llevar a esta pérdida de control. Entonces, quien no estudia Torah, y lo voy a leer literalmente del Zohar, y no se esfuerza con ella, es despreciado por Akadosh Baruj Hu. Dice: la Shejina no descansa sobre él, y los ángeles guardianes que lo protegen se apartan de él. Literalmente señala que dicha persona que no estudia Torah es abandonado por los seres superiores e inferiores y no tiene parte en el camino de los vivos. Es una expresión muy fuerte, pero es real.
prácticamente la persona es como si estuviera muerta en vida. ¿Por qué? Porque, y este es un problema que enfrento continuamente cuando me hacen consultas, todos los elementos que vienen a la vida cuando hay decadencia están asociados precisamente con la debilidad del alma. Cuando el alma está débil, no hay fuerza de conexión. Y cuando no hay fuerza de conexión, básicamente lo que viene es escasez en muchos sentidos. Dinero, pareja, trabajo, suerte, etc. Entonces, la persona tiene que esforzarse por tener ese estudio de Torah. Pero no es porque simplemente estudiamos un libro, sino porque esto desarrolla dos cosas. Por un lado, una conciencia, pero por el otro lado, una conexión. Una conexión que definitivamente no nos la enseñaron en la mayoría de las escuelas científicas. De forma contraria, explica el Zohar, cuando el hombre busca adquirir sabiduría en la Torah, cuando una persona se esfuerza en adquirir esa sabiduría, es protegido en este mundo y en el mundo por venir. Aquella persona que a través de la mala boca añade o quita para dañar la imagen o la condición de una persona, es comparado con la serpiente. Una persona que critica añadiendo o quitando a la imagen de una persona es comparado con la serpiente. ¿Qué es la serpiente? Esta serpiente primordial provocó una infección, como ya explicamos. Esta fuerza se mezcló con Javá y luego con Adán y luego creó la generación de los hijos de Caín, que es la infección más fuerte esparcida por todo el mundo, que es hacer pedazos con la boca al otro, criticar al otro. El Zohar es contundente en su expresión sobre la ira y señala que el juicio viene porque la ira trae los castigos de la espada. ¿Qué quiere decir? Que siempre que una persona se expresa mal sobre otra persona, viene juicio sobre ella. Así es que cuando simplemente te vayas a expresar mal de alguien, toma en cuenta que es una espada de doble filo. En el momento en el cual tú empujas el filo hacia esa persona, hay un filo que se regresa en contra tuya. Aquel que tiene mala lengua recibe una rectificación con una espada que lo destruye todo. Esto es Malhut del lado del juicio. Por lo tanto, todo el proceso que explica la Torá es cómo se juzga al leproso por su mala lengua. Pero aquí habrá que señalar, en realidad el leproso tiene esa lepra, adquiere la enfermedad en función de la forma como su pensamiento y emociones es expulsado a través de su boca y adquiere esa negatividad dentro de su cuerpo. Señala que todas las plagas, se está refiriendo a todas las enfermedades, vienen por la mala lengua. Solo a forma de recordatorio, quise poner en esta parashá que, si recuerdan, Faraón, su nombre era Paró, es decir, P, es la letra P, que significa boca, y Ro se debe leer Ra, P, Ra, mala boca. Eso es lo que significa Faraón. Paró significaba mala boca. Entonces nos explica el Zohar que la muerte de este mundo fue introducida por la serpiente. ¿Por qué? Porque la mala boca es lo que induce la muerte de un proyecto, la muerte a través de una enfermedad, la muerte de una relación, la muerte de muchas cosas. Por eso, lo que tú le dices a una persona, tu pareja, tu socio, tu amigo, tu familiar, eso es lo que ocasiona que una relación, un proyecto, un trabajo, un amor, un negocio termine.
Pero ojo, aclaremos algo que es muy importante. No es la persona la que está haciendo eso. No veas a la persona, no, es una fuerza, es un espíritu del lado izquierdo que fue introducido por la serpiente, generacionalmente, que lo domina. Y como esa persona no ha estudiado suficiente Torah, por eso abre la boca de forma negativa. Porque miren, una persona que está estudiando Torah todo el tiempo no tiene oportunidad de abrir la boca para algo negativo. Entonces explica el Zohar que la vida nos pone circunstancias como si estas fueran una red para pájaros, donde las personas quedan atrapadas. Y la gente no es consciente del deseo de Akadosh Baruj Hu. Es decir, esta película que normalmente enfrentamos con problemas no es más que una red para que quedemos atrapados en ese problema. Y no entendemos que el deseo de Akadosh Baruj Hu es precisamente que observemos esas circunstancias donde hay un mensaje en nuestra vida. Pero a cambio, no lo escuchan, no lo ven, no lo entienden. Nadie despierta su espíritu para conocer a Kadosh Baruj Hu. Es hasta que viene una tremenda caída en la vida, hasta que viene la pérdida de un amor, la pérdida de una pareja, la pérdida de un familiar, Hasbe Shalom a todo ello, Dios no lo quiera. Pero eso es lo que nos hace dar un palo, una cubetada de agua helada y reaccionar. Entonces, esta parashá es muy dura y muy clara en explicar también un aspecto importante de los momentos que son propicios para ciertas situaciones de orden espiritual. Nos dice esta parashá que al caer la noche, las puertas del cielo se cierran. Se abre el gran abismo, esto es una metáfora por supuesto, y muchos batallones de demonios se presentan al mundo. Luego dice algo muy interesante. Arroja un sueño sobre las personas comunes, pero también arroja un sueño sobre los justos. Estos sueños no son enteramente verdad, tienen una parte verdad, tienen una parte falsa. ¿Por qué? Porque tienen Geburá dentro de los sueños. El ángel, la fuerza de los sueños es el ángel Gabriel, que viene de Geburá, es decir, que tiene una parte de juicio, una parte de verdad. Pero tanto personas comunes como justos, todas se enlazan en dicho sueño. Es decir, el alma de la persona sale de la persona y se enlaza en ese sueño. Al caer la noche, se despierta el rigor, pero también decodificando ese rigor, mientras que es negativo para unos, es bueno para otros. A algunos se les despierta el rigor por la noche, pero a otros, dice el Zohar, se les despierta el gallo. ¿Y qué es el gallo? Es una metáfora. Se les despierta el corazón y entonces físicamente los despierta a Kadosh Baruj Hu, porque simultáneamente Akadosh Baruj Hu entra al Gan Eden, al jardín del Edén, que por supuesto, ¿qué es el jardín del Edén? Es el estudio de los secretos del Zohar. En este momento estamos en el Gan Eden. Y entonces Akadosh Baruj Hu entra al Gan Eden y se deleita con los justos. Por eso, un vocero, es decir, hay una voz interior en su corazón, que les despierta desde sus camas para adorar a Kadosh Baruj Hu. Es decir, estudian Torah y en ese momento, a través de ese estudio, le alaban. ¿Qué significa alabar? Meditar Yehudim. Meditar Yehudim hasta que llega la mañana. Una vez que llega la mañana, las puertas de arriba se abren y al contrario se liberan muchos batallones de ángeles. La puerta del Gesed de Abraham es abierta para la congregación de Israel, la cual es Malhut.
hacemos shachrit. En ese momento que viene el alba, que viene la mañana, invita a disfrutar a los justos. Y dice, invita a los Hasidim. Este aspecto de Gesed de la mañana relacionado con Abraham es el significado de la frase que Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, en Bereshit capítulo 21, versículo 33. Porque Malhut es llamada Beersheba y plantó un árbol de Gesed ahí. Se refiere al amanecer. Es decir, que Abraham sembró este árbol de Gesed que es el amanecer. Un hombre que no sigue este proceso, donde se une en el amanecer, dice el Zohar, será encadenado, aprisionado y traído al juicio. No habrá mérito para salvarlo. La persona sufre muchas penas, incluso antes de irse de este mundo, y nadie le asistirá. Por eso, quiero aclarar aquí algo muy importante para todos los alumnos. Quiero clarificar el destino de las personas que no estudian Zohar. Por favor, entiendo de nuestra buena voluntad, entiendo de sentimientos, pero tenemos que entender que si la misma persona que no estudia Zohar está encadenada, aprisionada y traída al juicio, no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es tratar de acercar al camino de la sabiduría a las personas. El mismo Zohar lo expresa así. Por eso es que solamente hay dos pueblos, los gentiles y el pueblo de Israel. No hay otra. Que en realidad no estamos hablando de una segregación étnica ni geográfica, no. Simplemente es quien tiene la capacidad de enchufarse, conectarse con toda la fuerza creadora y quien simplemente sigue una vida por defecto, por default. Entonces debemos entender que las cosas del cielo, lo explica así mi maestro, son crudas, duras, directas. No hay política ni burocracia en el cielo, por una razón muy sencilla. Son leyes de causa-efecto. Punto. Son leyes. Por lo tanto, no hay eso de que si una persona pierde el trabajo, o si una persona necesita dinero, o si una persona enferma, nosotros vamos a poder interceder por esa persona para efectos de que su vida cambie. No es así. Lo único que puede ocurrir es que por el mérito de esa persona, que sería bastante reducido, o mejor, por el mérito de un gran tzadik o de muchos tzadikim, esa persona reciba una oportunidad segunda para reconectarse. El problema es que cuando la persona no se reconecta, no estudia Zohar, no conoce esos caminos, la persona recibe no solamente una, recibe 2, 3 o 10 oportunidades y la persona vuelve a caer en el camino equivocado. Y cada vez ese juicio, ese aprisionamiento, ese encadenamiento, cada vez es mayor. Porque precisamente el sistema creador tiene un piloto automático que va saboteando inteligentemente a la persona para que la persona vaya abriendo sus ojos y finalmente se dé cuenta de sus errores. Pero, como normalmente no escucha la Torah, no ve, no entiende, pues realmente la persona, lo digo con respeto, está ciega, está aprisionada. Entonces de pronto, nosotros que empezamos a recibir esta sabiduría, queremos que la otra persona reaccione. Pero es que nosotros no somos Dios. Entonces la pregunta que siempre hago es, ¿por qué esa persona habría de reaccionar? Solamente para el servicio del Creador. Pues
si la persona no tiene una función en servicio al Creador, sino que la persona es egoísta, porque está dedicada a sus hijos, su trabajo, sus intereses, sus cosas, simplemente la persona está totalmente desconectada del ejercicio creador. Entonces la persona tendría que estar totalmente conectada en esa labor para efectos de entonces recibir la asistencia correspondiente, por definirlo de alguna forma muy práctica, de todo el sistema creador, de toda la fuerza que está en el plano metafísico, porque evidentemente es por afinidad congruente con ese propósito. Entonces, la perspectiva que damos en este caso a la Parashá Metzorah es que aquella persona que tiene mala boca, que se ira, que no estudia Torah, que no está en el camino del Zohar, señores, esa persona está desconectada como si estuviera en otro plano. El Creador, para dejarlo muy claro, no le puede ver, no le puede, es como si tuviera una persona en medio del océano, en la oscuridad, en la noche, y no tiene ningún foquito para encender. No le pueden ver. Entonces, ¿qué es normalmente una persona enferma, una situación de este tipo a nivel de una necesidad? Es una persona que precisamente su luz se apagó. Lo único que podemos pedir por esa persona es encender su luz. Eso es todo. Y que finalmente rectifique. Quiero cerrar esta explicación entendiendo algo muy básico. Son leyes. No hay personas buenas y personas malas. Simplemente hay personas desconectadas o conectadas. La enfermedad, la escasez, los problemas son desconexiones. Son reflejo de desconexiones. Ojalá con esto, de verdad, querido grupo, podamos elevarnos en cualquier parte que estemos en el mundo. Cuando es momento de que el alma se vaya de este mundo y se separe del cuerpo, explica el Zohar que esa alma de la persona mira a la Shejina, mira la presencia divina y se va acercando a ella, se dirige a ella. Pero si la persona no fue justa, la Shejina deja que el alma se lamente, que el alma sufra ese alejamiento del cuerpo. Y ahí le cuesta mucho trabajo al alma separarse del cuerpo. Cuando la persona se va del mundo y no fue una persona justa, sufre mucho al momento de morir. Porque precisamente la Shejina se aleja y le deja que se separe de ese cuerpo. En cambio, el alma de un justo mira la Shejina y deja el cuerpo de inmediato. En caso contrario, ambos, cuerpo y alma, pasan por un proceso de juicio duro por medio, así lo dice, del ángel Duma. Y bueno, ya sabemos que eso es el ángel de la muerte. El cuerpo es sentenciado a la tumba y el alma pasa lo que llama el fuego del Gehinom. ¿Qué es el Gehinom? Es un estado donde el alma comienza a ver todas las promesas que hizo Akadosh Baruj Hu para bajar a este mundo, donde el propósito era estudiar sus secretos, reconocer y conocer al Creador. Y entonces el alma pasa un proceso de purificación. El Gehinom es un proceso de gran vergüenza para el alma, que mira que no ha cumplido con su propósito en este mundo. Es separada el alma de los justos del Gan Eden, del jardín del Edén. Entonces, cuando empieza esta parashá, que dice, esta es la Torah del leproso, la palabra
Esta se refiere a el día de purificación que será traído al sacerdote. Esta, Zot, esta será la Torá, sí, en el día de su purificación que será traído al sacerdote. Vamos a decodificar esto. Esto está escrito en Vayikra, capítulo 14, versículo 2. Y explica el Zohar que ese es un destino de un alma no muy contaminada. Es decir, cuando el sacerdote manda purificar esa alma, es un alma que no está muy contaminada. Y ahorita vamos a descifrar todo esto. Esa alma es llamada al altar. ¿Qué es el altar? Es Nukva de Malhut. Y el sacerdote, en realidad, el sacerdote de arriba, es el ángel Mijael. De ahí, todavía puede ser curada. ¿Qué pasa? Que está contaminada, por ejemplo, escuchó una conversación inapropiada, o la persona hizo algunas palabras con pensamientos negativos, pero no los absorbió, no los hizo parte de sí mismo. Pero hay veces que la contaminación puede ser tan grave, es decir, que el corazón de la persona está tan contaminado, está tan sucio el corazón de la persona, que simplemente Akadosh Baruj Hu la manda reencarnar. La expresión el sol sale y el sol se pone de Kohelet, capítulo 1, versículo 5, se refiere a que cuando el hombre viene y se va del mundo, respectivamente, si hizo teshuvá y es un justo, entonces le corresponde la expresión en la puesta del sol quedará limpio. Entonces, esta fue una pregunta que me hicieron en Shabbat. ¿Por qué es traído al sacerdote el leproso o la persona enferma? Es acercado al ángel Mijael. Y justamente el ángel Mijael es el ángel de Akadosh Baruj Hu. Si la persona tiene esa posibilidad de reconectarse, pasa un proceso de purificación, es decir, de rectificación, pasa un proceso de aprendizaje. Y entonces tenía que regresar al sumo sacerdote para que le viera la llaga, la mancha. No, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad el sumo sacerdote es esta manifestación del propio Creador que ve si la persona ya cambió. Si la persona en su interior cambió en Gesed, Geburah, Netzach, Tiferet, Od, Yesod, es decir, si la persona ya es pura en sus diferentes atributos de su alma. Ese es el secreto. Y por otro lado, cuando la persona decía, ¿será pura al anochecer? No, en realidad la expresión que dice es será pura a la puesta del sol. ¿De qué está hablando? Que cuando la persona es un justo e hizo teshuvá, entonces la persona es totalmente reincorporada y entonces se considera pura. Pero a veces cuando el alma está tan contaminada, porque la persona tuvo contacto con personas de mala boca, vivió en un ambiente muy negativo, tuvo exposición con personas, no sé, vamos a decir, del lado izquierdo, el corazón de la persona se contamina. Se llena de materialismo. De pronto una persona por un teléfono, por un dinerito, por alguna situación, simplemente la persona es capaz de decir cosas increíbles con su boca. Es capaz de contestar las cosas más terribles con su boca y perder en ese momento toda conexión en su vida, y de lo cual viene rigor. Entonces, esa es la explicación asociada por qué
en la puesta del sol quedará limpio. El Zohar explica literalmente que Akadosh Baruj Hu otorga perdón de todos los pecados, de todos los cortocircuitos del mundo. Todos Akadosh Baruj Hu los perdona, excepto la mala lengua, porque ese hombre habla mal de otro. Dice, habla mal de su semejante, habla mal de su amigo. ¿Por qué utiliza la palabra amigo? Porque Akadosh Baruj Hu explica que los que son amigos de Akadosh Baruj Hu, es decir, los que siempre están con él, son llamados amigos de Akadosh Baruj Hu. Por eso Abraham le llamó amigo, mi amigo. Aquel que se expresa mal de su amigo, aquel que se expresa mal de su prójimo, de su semejante, hace uso de esta expresión, motzirra, en lugar de metzorá, que significa, en español la traducción exacta, motzirra, difunde lo malo. Cuando alguien difunde un nombre malicioso, todos sus miembros de su cuerpo se contaminan. Cuando una persona dice algo para efectos de su semejante, habla mal de su semejante, digo con verdad, con falsedad, esa persona debe ser aislado, porque su plática maliciosa eleva el aire y pide que baje un espíritu impuro sobre él y entonces es contaminado. De ahí vienen muchas enfermedades. El que intenta contaminar a otro es contaminado él mismo. Explicando esto, es así como si el hombre distorsionara la imagen de Malhut. Esta es la explicación, este es el secreto. Es como si la persona intentara decirle al Creador, no estoy de acuerdo con la imagen de él, no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste de él, por lo tanto yo lo quiero cambiar, yo quiero reexpresar lo que es mi verdad de la otra persona. Por eso no lo perdona Kadosh Baruj Hu, porque le estás diciendo, no estoy de acuerdo con tu creación. Aquel que distorsiona la imagen de Malhut, que Malhut es llamada justicia o rectitud, por cuanto su boca maliciosa es como transformar algo puro en algo impuro, por eso es contaminado. Pues así como dicha persona adultera Malhut, es decir, quiere transformar la realidad del Creador como si quisiera deformarla, entonces Malhut se convierte automáticamente en el instante en una espada de doble filo y se convierte en enemigo de ese hombre y lo va a confrontar. Por cuanto entonces Metzorá, leproso, en realidad es Motzirá, y él, esa persona, ni con sus oraciones puede ser purificado, ni siquiera orando puede ser purificado. ¿Quién era el único que podía purificarlo? El sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué en esta parashá siempre el leproso, aun cuando ya estaba en un estado de impureza donde se determinaba leproso, por qué el sumo sacerdote? Vean qué explicación más fantástica del Zohar. Es obvio que si la persona habló mal y en ese momento es contaminado, esa persona no tiene afinidad con el Creador. No tiene afinidad. Simplemente Dios no lo ve. Está apagado. Por lo tanto, no tiene forma de dar ni recibir luz. La persona está desconectada.
Por eso es que cuando una persona está enferma, le es mucho más difícil orar porque en realidad está desconectada. Y es hasta que la persona vierte lágrimas y verdaderamente se rompe la persona, que ese rompimiento es lo que le vuelve a reconectar. Entonces, ¿quién era el que le tenía que reconectar? El sumo sacerdote. Y este es un hidush. Porque hasta que el sumo sacerdote, que ese sí estaba conectado, no le pudiera presentar esta necesidad frente al Creador, el espíritu del mal mora en la persona enferma, leprosa, de mala boca, de ira, y no tiene afinidad con el Creador. Por eso cuando una persona tiene mala boca, le vienen juicios, se le levantan situaciones adversas. Y no es que, digamos, le pase algo malo. Es que lo explica el Zohar en una forma muy graciosa, como si en ese momento la persona le marcaran la cara y entonces toda esa fuerza negativa viene en contra de esa persona, como si fuera una espada en contra de esa misma persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Cuando la persona se arrepentía, cuando la persona transformaba completamente esa mala cualidad, entonces ya no es la misma persona. Y como ya no es la misma persona, entonces el Creador sí le puede ver. Por lo tanto, cuando precisamente recibía ese aislamiento y dejaba de ser en su interior la misma persona, es como si espiritualmente la persona volviera a nacer. Entonces el sacerdote era quien mirara y quien ordenara que se purifique. ¿Y qué utilizaba el sumo sacerdote? 2 pájaros. ¿Sí? 2 pájaros. 2 aves vivas. 2 aves puras. En realidad, ¿qué significa? 2 pájaros. Para que la persona se purifique le voy a poner 2 pájaros. No, es una metáfora. En realidad representa un pájaro, que es como una línea, la vav de arriba, y la otra es la vav de abajo. Dice que se tomaban con un pedazo de cedro. Ese cedro, el árbol de cedro, representa Tiferet, que es la Teshuvá. Cuando la persona venció el rigor con el Gesed, hizo Teshuvá. El cedro está en el Líbano y el Líbano representa Binah. Es decir, la persona hizo Teshuvá. Ahora está relacionada con el Shabbat, que es Binah. Y es que el Shabbat lo corrige todo. Pero también dice que utilizaba escarlata e hisopo. En realidad explica el Zohar que son 2 aves vivas porque se refiere a Netzach y Od. Vamos a explicar muy brevemente, porque no quiero que quede atrás, la escarlata y el hisopo. La escarlata es un color rojo, por lo cual lo que hacía es que estaba asociado ese elemento al rigor. Y el hisopo era algo que se utilizaba para hacer una aspersión. Es decir, lo que hacía el sumo sacerdote, estamos haciendo una metáfora, es que para la persona que hacía Teshuvá, es como si el rigor en ese momento fuera aplicado, pero para las fuerzas del mal. Y les tiraba un hueso a esas fuerzas para que finalmente ya no atacaran más a la persona. Solamente cierro paréntesis ahí. Esas 2 aves vivas, explicaba, representan Netzach y Od, que son llamadas criaturas vivientes inferiores, en relación a la madera de cedro, que es Tiferet. La escarlata, ya expliqué que es rigor, es la Geburá de la Shejina. Es la fuerza de la presencia divina que ayuda a través de su Geburá
a sanar interiormente a la persona. Y el hisopo, ahora sí entramos al secreto, es la pequeña Vav, que es Yesod. ¿Y qué es Yesod? Es el Sod de la Yud. La persona cuando podía reconectar, cuando aprendía a volver a usar su boca de una forma diferente o su sexualidad de una forma diferente. Entonces, la Vav de arriba, un pájaro, es Tiferet. Y la Vav de abajo es Yesod. ¿Cómo iban los pájaros? Tenían que ir ambos juntos. Las dos aves iban juntas, pues se unen a Israel. Israel es Yud-Ke Vav-Ke, es Tiferet, y se une con la Shejiná, que es el Yesod, Shin Dalet Yud. De esta forma se genera el Yihud, Yud Shin He, Dalet Yud He. Es decir, se une Tiferet con Malhut. Cuando la persona une Tiferet con Malhut, es que la persona ya ha vencido el rigor que hay dentro de ella. Ha controlado su mala boca, ha controlado su mal instinto. Ese hombre es purificado. Todo es una metáfora para entender el proceso de rectificación de las personas. Ahora bien, aquí en el capítulo 6 de la Parashá Metzorá, habló capítulo 6 del Zohar, revela que aquellos que se aferran al estudio de la Torá son merecedores de tener profetas como descendientes. Aquellos que les gusta el Sod, que les gusta el estudio de los secretos del cielo, dice y lo afirma el Zohar, sus hijos serán profetas. Eso es lo que significa la expresión que está en Mishlei, capítulo 3, versículo 18. Es un árbol de vida para quienes se aferran a ella y son felices quienes se aferran fuerte. Lo que está hablando es que van a ser felices los que se aferran precisamente a ese árbol, que es, por supuesto, el Zohar, el árbol de la vida. Porque la palabra Torah también significa mostrar, enseñar. La Torah es lo que muestra y revela todo lo que estaba oculto y desconocido. Es lo que nos permite revelar el mundo invisible, como lo explicamos en la clase 14 de Bereshit. Explica el Zohar que estudiar Torah es como llenarse de mercancía y hacerse merecedores de ganancias. Y entonces yo me pregunté, ¿llenarse de mercancía? Le pregunté a Kadosh Baruj Hu, ¿cuál es ese inventario? Ajá. Y me responde el Zohar, es la Sefirat Tiferet. Es el cuerpo de Zerampin, Netzach y Od, que es el secreto de los profetas. Repito, ¿cuál es el inventario que acumula alguien que estudia Zohar? Es la Sefirat Tiferet, que es el cuerpo de Zeirampin, Netzach y Od, que es lo que alimenta la profecía. Son como las patas que sostienen Tiferet. Aquel que estudia la Torá es el que sostiene Tiferet, y sus patas serán como sus hijos, es Netzach y Od. Por lo tanto, el cuerpo es Tiferet y sus patas son Netzach y Od. Ese es el significado de lo que explica el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, en su capítulo 5, versículo 15, que dice, sus piernas son pilares de mármol. Pues son dos pilares que en medio aprenden a sostener la Torá,
hasta llegar a Yesod. ¿Qué es lo que está en medio de las piernas? El órgano sexual. Aquel que estudia la Torah y sabe cómo utilizar su órgano sexual con pureza, ese tiene hijos profetas. Ese conocimiento le da la posibilidad, dice, de asociar su fe en Malhut. ¿Y qué es fe? Es emuná. Y emuná viene de la palabra amén, que es una palabra que su gematria es 91, igual que el Yihud, Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud, que vale 91. Es decir, el que estudia Torah, que sabe controlar su boca y su sexualidad, tiene un conocimiento que le permite precipitar de Tiferet a Malhut cualquier elemento, como si fuera un profeta. Y por eso sus hijos son aptos para que lo que su boca pronuncie se manifieste y ser fieles profetas. Viene algo muy interesante en el inicio del libro de Vayikra, es prácticamente capítulo 1, versículo 1, y dice: y Yudke Vavke llamó a Moshe y le habló fuera de la tienda de asamblea, diciendo: ¿por qué la palabra en hebreo Vayikra, que es la primera palabra que utiliza al iniciar este libro, Vayikra, está escrita con la letra Aleph pequeña? Y explica el Zohar. Porque la que es invitada al santuario es la Shejina, es Malhut. Es decir, esa Shejina es la representación de la letra pequeña, Malhut, la gota de semen, la matrona, el mundo físico. Porque la Aleph grande se refiere a Binah, que es la perfección de todo, es el Shabbat. Las letras pequeñas, explica el Zohar, son Malhut, y las letras grandes son Binah. Esto es muy importante saberlo, porque cuando se lee un Sefer Torah, hay de repente letras que raramente son chiquitas y otras que raramente son grandes. Cuando son grandes se refiere a una conexión con el nivel de Binah, Atzilut, y cuando son pequeñas se refiere al nivel de Malhut. Pregunta el Zohar. Vean qué pregunta más espectacular. Entre Moshe y Aarón, ¿quién es superior? Porque Moshe decía que Aarón, su hermano mayor, vamos a entender. Responde Moshe, es decir, que Moshe es mayor, porque Moshe es consejero del rey, de Akadosh Baruj Hu, y Aarón es consejero de la reina, Malhut. Por eso está escrito: con esta Zot, que se refiere a Malhut, vendrá Aarón al santuario. Y esto lo dice en Vayikra, capítulo 16, versículo 3. Zot es Malhut. ¿Qué está diciendo? Que solo se puede entrar con la pureza de ese sumo sacerdote. Solo se puede entrar con la correcta conexión al santuario. No se puede entrar al santuario con idolatría. Y en una conferencia reciente le preguntaron a mi maestro: ¿qué es un hombre, qué es una mujer idólatra? Y finalmente dio la respuesta que esperaba yo por tantos años. Un hombre o una mujer idólatra es un hombre o una mujer con ira, con celos, con miedos, con una serie de cualidades negativas como puede ser la angustia, la envidia, etc. Eso es idolatría. Esa es la verdadera idolatría.
Por lo tanto, no se puede entrar con ese tipo de idolatrías al santuario. Esa es la pureza que se requiere para entrar a una relación sexual. Zot es Malhut. La función de Moshe era bajar el mundo de Biná. ¿Y qué es Biná? La explicación de los nombres de Dios que meditamos. Biná es Shabbat. El objetivo de Moshe era bajar Biná por todos de Irampim para explicarlo. Y la función de Aarón era bajar esa bendición desde Irampim a Malhut, la reina. Moshe entonces era invitado a Malhut como huésped, pues representa Biná. Y Aarón, Malhut, pero como sumo sacerdote, que es Gesed desde Irampim. Lo que nos enseña que un sacerdote siempre es Gesed y debe atraer a Malhut. En Shabbat, precisamente, tenemos como invitado a Biná en nuestra mesa de Shabbat, que es el altar. Y el sumo sacerdote es la mujer que pone la comida y la mesa de Shabbat. Pero es que dice algo aquí el Zohar que yo no había visto. Es que dice, un sacerdote siempre es Gesed y debe atraer a Malhut. ¿Qué se refiere esto? Que la mujer, que es el sumo sacerdote, que pone la mesa de Shabbat, que es el altar, y que va a entrar a una relación con su marido en Shabbat, tiene que entrar siempre con Gesed. No puede entrar con elementos del lado izquierdo. Dudas, celos, enojo, problemas en general, envidia, lo que sea. Todo esto, cuando ocurre de esta forma, dice el Zohar, la unión de Biná y Malhut es llamada perfección. Luego entonces, ¿quién es perfecto? Quien une Biná con Malhut. Y aquí muy importante, vestido de Gesed. Es decir, vestido como el Kohen Gadol. Pero ojo, nadie puede entrar y hacer esa unión, ni entrar al santuario con impureza. Lo advierte el Zohar HaKadosh. Por eso es necesario, para purificarse, necesitaba 2 aves vivas. Es decir, lo dice en Vayikra, capítulo 14, versículo 4, para entrar al santuario se debe tener total pureza en su imaginación, que es la vav de arriba, es un ave, y se debe tener total pureza en la vav de abajo, que es la circuncisión. Por eso, no basta solamente meditar en la relación conyugal. Hay que tener pureza en la imaginación, es decir, pureza en la mente del hombre y de la mujer, y tiene que haber pureza en la sexualidad, en el órgano sexual. Es la pureza de la circuncisión lo que corrige las radiaciones lunares, es decir, el karma, y eso es ofrecer una ofrenda con 2 pájaros. Es el buen uso de la circuncisión y la imaginación. Aquel que se asienta en el cielo ríe. Así dice en Tehilim, el Salmo 2, versículo 4. Aquel que se asienta en el cielo ríe. ¿Qué es llamado cielo? Es de Irampim. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Pero, ¿quién ríe? ¿Quién ríe en la Torah? Itzhak. Itzhak significa mi risa, que es llamado el que ríe. Itzhak. Vamos a pronunciarlo correctamente. Itzhak, el que ríe.
de Hak. Luego entonces viene del lado izquierdo. Itzhak viene del lado del vino, del lado izquierdo, del lado del juicio. Aquel que se asienta en el cielo ríe. Y cielo es de Irampín. ¿De qué habla todo esto? De aquel que profundiza en los secretos, se ríe e ilumina, pero ilumina el juicio, pero para los perversos. Pero dice el Zohar, ¿es acaso que Dios expresa su cólera en contra de esta persona? No, el juicio está hecho solamente en contra de los perversos. Por lo tanto, ¿para qué es ese juicio? El juicio viene para que se arrepientan y vuelvan a él. Los perversos, lo dice el Zohar, no tienen participación en el Olam Abba hasta que los purifica y se acercan a él. Vean ahí la importancia del buen uso de la boca y el buen uso de la sexualidad. La frase, en otro tema, que esto es muy interesante porque yo nunca lo había entendido con esta profundidad. Y si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, así explica la Torá. Esto lo dice en Vayikra, capítulo 15, versículo 5. No está hablando de la menstruación de la mujer física. No, esto es muy interesante. Esto hace referencia a que la mujer, cuando fue creada, no tenía ninguna impureza en sí. Cuando Javá fue creada, no tenía menstruación. Lo que está explicando es que la pureza que fue sembrada en Javá, el género humano resulta contaminada con ella. Y este es el origen de que surja un proceso continuo de rectificación y de juicio sobre el ser humano, significando Malhut, el sentido femenino, expresado como la mujer. Por lo tanto, Malhut, la mujer, representa un estado de juicio constante cuando la mujer tiene su menstruación. Está en un estado de juicio constante. Y señala que una de las cosas que más afecta a Kadosh Baruj Hu es el hombre orgulloso y altanero. Hombre o mujer. Orgulloso y altanero. Al que está levantado, así lo dice el Zohar, el que está levantado, a Kadosh Baruj Hu lo bajará, como dice en Isaías capítulo 2, versículo 12. Entonces, ¿qué relación tienen estos dos versículos? El tema de cuando la mujer tiene un flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación y lo de el hombre orgulloso y altanero, a Kadosh Baruj Hu lo bajará. Explica Rabbi Shimon Bar Yochai. Si una mujer tiene flujo de sangre, es el mismo significado de la espada de Hashem está llena de sangre. Por eso se refiere a este estado de juicio continuo, como dice en Isaías, capítulo 34, versículo 6. Malhut es llamada una espada y también mujer. Por lo tanto, ella está llena de sangre. Es decir, hay un estado de juicio continuo en Malhut. Es como una espada de sangre que actúa en contra del perverso y del orgulloso. Pero, ¿a qué se refiere? Un flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación. No es que cuando a la mujer se le alarga el periodo, no. Es el mismo significado, explica Rabbi Shimon Bar Yochai, de lo que dice Daniel en capítulo 9, versículo 14. Hashem vela sobre el mal y lo trajo a nosotros.
qué complejo. Se refiere a que a veces los perversos son muchos y causan que Akadosh Baruj Hu traiga rigor sobre el mundo o traiga juicio antes de tiempo. Y eso es el secreto de fuera del tiempo de su menstruación. Es decir, que cuando hay muchos perversos o cuando hay mucha maldad en las personas, Akadosh Baruj Hu tiene que traer juicio antes de lo que era necesario. Por otra parte, esta parashá en Vayikra, capítulo 26, versículo 18, dice: septuplicaré, es decir, por 7, septuplicaré mis castigos a ustedes. Wow, esto suena muy duro. Esto significa que agrega más y más juicios a los que ya existen en Malhut. Es decir, cuando Akadosh Baruj Hu percibe que hay demasiada maldad en el mundo, por eso vienen más juicios en Malhut. Es el sistema de defensa del Creador que activa por sí mismo. Cuando dice la Torá: por cuanto todos los días del flujo de su impureza, en Vayikra capítulo 15 versículo 25, no se está refiriendo al flujo de la impureza de la mujer en su menstruación. No, se refiere a los perversos que se contaminan a sí mismos y a otro lugar con sus pecados o cortocircuitos, profanando el santuario de Hashem. Es decir, cuando hay muchos zera levatala, cuando hay tanta contaminación por la perversidad sexual, cuando hay tanta perversidad por la forma del mal uso de la boca, ahí tiene que entrar Akadosh Baruj Hu como poniendo más castigo, pareciera, ¿no? Lo único que sucede es que se levanta más juicio. Dice, pero en el momento en el que el Mashiach revele el espíritu impuro, este desaparecerá de la tierra. ¿Qué es Mashiach? ¿Qué es la era mesiánica? Un estado de conciencia, donde precisamente la persona reacciona y deja de hacer esto porque sabe que se está golpeando a sí misma. Ahí, dice, ya no habrá más perversos y la mujer se volverá pura. Pero aprendemos que justamente como los perversos van a ser atendidos en el juicio respectivo, no debemos rodearnos de estas personas. No debemos de rodearnos de personas perversas, personas que tienen mala boca o que no tienen pureza en su sexualidad. Aprendamos, por favor, que el aura de estas personas, los que lo dicen y lo explica mi maestro, contamina a las demás personas. Ni siquiera cuando una persona es próspera y está alegre, no debe acercarse a esa persona si es una persona perversa, mala boca, mala sexualidad. Va a hacer que incluso quien se acerca a ella vendrá juicio. ¿Por qué? Porque viene juicio, que es una fuerza que afecta hacia esa persona y todo lo que les rodea. Cuando el juicio aparece, aparece sobre todos. Por lo tanto, el que arriesga con también se arriesga a ser atrapado por el juicio. Y no dice el Zohar que cuando el juicio aparece, la persona debe estar triste en lugar de alegre. No. Debe de haber conocimiento, que es como si le apareciera, dice el Zohar, un litigante en Malhut, con una espada llena de sangre, es decir, llena de juicio. Por lo tanto, esta expresión nos hace comprender que no está hablando de la mujer y su menstruación a nivel físico solamente. Claro que hay alajá al respecto de la menstruación, sino que se refiere a aquellos que dañan el tabernáculo, es decir, los que entran con impureza. Esos son sinónimo de rigor para sí mismos y para el mundo. Ese es el juicio que viene de
el perverso.